¿Tú crees, Espinosa, que procede hacer otra sección del oyente mal después de la semana pasada o va a ser mucho? Bueno, la semana pasada que lo hemos grabado hace 5 minutos, entonces Sí, voy a ver vale, si hay los 5 actualizaciones en Twitter. Vamos a ver. No hay. La Si estoy hay alguna viendo yo, actualización. No. Pero tengo otro mensaje, ¿lo leo? ¿De quién? Venga, va. Sección del oyente mal. Ah, pero es otro. Es otro. No es Antonio. No es ¡Que no digas el nombre! Antonio el andaluz. No, de hecho este ha llegado en Spotify. No, y además este lo quiero contestar en serio, pero sin mal rollo. Dice: hola, ¿cuándo inicia la campaña para apoyar a las víctimas en Gaza? ¿O su altruismo solo aplica para las víctimas en Ucrania? Saludos, siempre los escucho desde Colombia. Lo primero, gracias por escucharlo. ¿Este cómo se llama? No he quitado el nombre porque no quiero mencionar. ¿Este cómo se llama? Lo primero, gracias por escucharnos porque es de agradecer. Pero yo le voy a decir una cosa. Mira, ahora mismo estamos grabando, son las 8:15 de la tarde aquí. Y Espi, Jesús... GMT más uno, ¿no? GMT más uno. Espi, Jesús, Sergio y yo podríamos estar haciendo este podcast como podríamos estar tomando una cerveza en un bar y no tendríamos obligación de estar grabando esto, de estar preparando el podcast, de estar grabándolo, editándolo, publicándolo y dedicando el dinero que conseguimos, el poquito dinero, a causas benéficas. Entonces, si te parece mal que no se lo dediquemos a Gaza, puedes dedicarle tu dinero, o cualquiera de nosotros particularmente, que tampoco lo sabes. Pero nosotros estamos haciendo algo por hacer algo bien. Entonces, es que me parece un poco mal que lo critiquen. Y una nota aclaratoria, que lo de Gaza nos parece horroroso. Horroroso, terrible, pero terrible. Pero tenemos un compromiso con una fundación y luego, por cierto, tenemos otro más. Entonces, quiero decir... Es que muchas causas en el mundo para repartir dinero no damos abasto. Hacemos lo que podemos, ¿vale? Entonces, ¿vale? O donadnos más dinero, que nos manden dinero. Mandadnos dinero y lo donamos a donde queráis, de verdad, ¿vale? Pero mientras hacemos Mindfax y llegamos hasta donde podemos, ¿vale? Creo que bien, ¿no? Bien, empezamos. Venga, un besito de fresi. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la cantidad de problemas en el mundo que somos capaces de arreglar mientras grabamos un podcast, que ya ves tú, que somos 4, o sea que tampoco te esperes. Jesús Callejo, si es que esperan mucho de nosotros. Pues sí, yo creo que además lo has dicho bien y conviene recalcarlo, que en este podcast lo hacemos por amor al arte, que no ganamos un euro, empezando por nuestro director, por Sergio, que nadie ganamos nada aquí, lo hacemos porque nos gusta hacer este podcast, porque pensamos que estamos contribuyendo un poco, pues bueno, pues a difundir un poco la cultura, aprendiendo, empezando por nosotros, algo más, y sobre todo pues para sembrar pequeñas semillas de curiosidad, nada más, no tenemos más pretensiones, y además, como bien decíais, todo lo que se recaude, pues a través, en fin, de las donaciones generosas altruistas va siempre a buenas causas, nada más. Y eso yo creo que debe quedar claro. Por lo tanto, aquí venimos a divertirnos. Y si además aprendemos, pues miel sobre hojuelas. Y además, Alberto Espinosa, mira, estoy mirando, ahora mismo estamos colaborando, lo recordaremos, con la Fundación Pascual Maragall, pero es que nuestro siguiente compromiso, merced a uno de los invitados que vendrá pronto al podcast, va a ser con Médicos Sin Fronteras. Sí. O sea que sí, vamos a colaborar con Gaza, de alguna manera, ¿no? Con Gaza y muchos sitios. Y muchas cosas más. De verdad, claro. que es que hay muchas causas en el mundo por las que habría que aportar dinero, ayuda, y no damos abasto. Es que de verdad que no tenemos ninguna preferencia con unos u otros, no va por ahí el tema. No. Creo que no nos conocéis muy bien si pensáis eso. Sergio Cordero, aquí hemos venido a intentar hacer que el mundo sea un poquito mejor, un poquito lo que alcanzamos, no más. Sí, estamos con todas las víctimas, no discriminamos y bueno, habiendo expulsado 2 oyentes, nos quedan 3, a ver si somos capaces de mantenerlos sí. A lo largo de esta temporada. No sé si será fácil o no, pero vamos, desde luego que nosotros estamos intentando hacer el mundo un poco mejor y nos solidarizamos con Gaza sin duda alguna y con la terrible guerra que se está desarrollando ahí, y vamos a ayudar como podamos. Y como bien ha dicho Fran, pues nuestro próximo objetivo será donar a Médicos Sin Fronteras,
que seguro harán la mejor labor posible para paliar pues todas las desgracias que hay por el mundo. Y ahora mismo estamos dedicando los ingresos que conseguimos a la Fundación Pascual Maragall y su investigación contra el Alzheimer, porque como ya escuchasteis, nos comprometimos con ellos al inicio de este año 2024. Dicho esto, ya con las explicaciones dadas y una vez todos convencidos, creo que lo hemos hecho bien, muy bien, la gente está contenta, hemos dado la vuelta a la tortilla. Hoy en Mindfax, mira tú por dónde, hablamos de control mental masivo. ¡Qué apropiado! ¿Has visto qué nivel, Sergio Cordero? Qué bien hilado todo, ¿eh? Me encanta, sí, maravilloso. Es que eres una persona como la copa de un pino. Hombre, por favor, para eso estoy, para convencer y para engañar a la gente, que es a lo que hemos venido en realidad. Y hablando de convencer y de engañar, venimos de hablar la semana pasada, o hace 10 minutos, como quien dice, de esta intención por parte de ciertos gobiernos mundiales o instituciones a alto nivel mundial de fomentar la idiocia, la ignorancia, con el objetivo, Sergio, de controlar esas mentes más vulnerables, más manejables. Sí, definitivamente, claro. Al final la expansión de la ignorancia abona el terreno para el control de la población y para el control mental. Y esto ha sido así durante toda la historia, ¿no? Uno de los ejemplos más claros inicialmente fue la llamada deificación, es decir, identificar al mandante, al mandamás, con un dios, de tal modo que pues era mucho más sencillo establecer su control sobre aquellas capas que dominaban y era mucho más complicado hacer que nadie se revolviese contra ese dios, ¿no? Contra ese dirigente que estaba imbuido de una presencia divina y que por tanto pues era algo antinatural y antisagrado el rebelarse contra ellos. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos. Yo creo que los más evidentes son en el Antiguo Egipto, donde los gobernantes eran muchas veces deificados y se sacralizaban completamente. Y luego tenemos también en el ámbito del mundo romano, que es mi favorito. Yo en Egipto no estoy muy ducho, en Roma un poco más. Y ahí tenemos el ejemplo de los emperadores que fueron identificados como dioses a posteriori, en algunos casos antes de la muerte y en otros casos después de la muerte. Podemos citar como ejemplos concretos el primer caso, si bien no fue emperador, sí que fue el arquitecto del imperio en Roma, que es Julio César, probablemente el romano más importante de todos los tiempos. Él, después de su muerte, que ya sabéis que murió en los idus de marzo apuñalado por el resto del Senado, pues fue considerado como un dios y se le dio un culto de esa índole. Y posteriormente su sobrino nieto Augusto pues continuó con esa misma línea, identificando su mandato con el mandato divino, ¿no? Entonces, pues eso abonaba muchísimo el terreno. Y él sí se convierte en emperador, él sí. Sí, él es el primer emperador y ya identifica emperador y dios, de tal modo que hay un culto a la persona. Y eso, pues hace muchísimo más fácil esa autoritas romana, ¿no? Esa capacidad para llegar a sus súbditos y que nadie se rebele. Pero es que analizando esta situación he encontrado una propuesta, una hipótesis que me ha entusiasmado, ¿no? Y que quería compartir con todos vosotros porque aunque es un poco rocambolesca, pero las componentes que puede tener secundarias son muy interesantes. ¿Cuál es? Y es la llamada hipótesis Flavia. La llamada hipótesis Flavia se desarrolla en un libro de un autor que se llama Joseph Atwill. Este libro apareció a la luz en el año 2005 y lo que tiene es una propuesta revolucionaria en tanto en cuanto lo que viene a decir es que uno de los pilares más importantes en los que se basa nuestra civilización es absolutamente falso. Adiós. Es decir, lo que viene a decir es que el cristianismo, tal y como nosotros lo conocemos, no existió. La figura de Cristo no existió. Fue todo una invención de la familia Flavia, de la familia de los emperadores Flavios, que empieza con Vespasiano, después de la familia Julio Claudia, para poder tener un control mental directo sobre el pueblo judío. Que además, curiosamente, hemos estado hablando antes, sin saber de qué vamos a hablar, de Gaza. Bueno, pues también tiene una conexión con lo que estamos comentando. Porque la propuesta que se realiza en este libro es que los emperadores Flavios, en este caso Vespasiano, conocido en el mundo entero por haber levantado el Coliseo o Anfiteatro Flavio, que así se conocía, el Coliseo de Roma, su hijo Tito y su hijo menor Domiciano. Estos tres señores peregrenaron junto con un historiador llamado Josefo, que curiosamente luego se llamó Flavio Josefo porque se hizo cliente de la propia familia Flavia. Entre los tres peregrenaron una idea y una historia por la cual introdujeron en la mente de los moradores de la antigua Judea y la antigua Palestina la idea de que Cristo
se podría identificar con Tito. Es decir, tal y como nosotros pensamos, el Nuevo Testamento, tal y como nosotros lo conocemos, el Nuevo Testamento no habría sido escrito por la parte mesiánica cristiana, sino por estos señores, concretamente por Flavio Josefo. De hecho, Flavio Josefo tiene una historia, que es la historia de la Guerra de los Judíos, en la cual ya hay unos paralelismos muy importantes con el Nuevo Testamento, y en el cual podemos identificar la figura de Jesucristo con la de Tito. Y hay algunos conceptos que son muy llamativos. Por ejemplo, hay una serie de paralelismos narrativos en los cuales la secuencia de los milagros y las enseñanzas de Jesús pues son exactamente campañas militares de Tito Flavio que se describen exactamente igual en la obra de Josefo, en esa guerra de los judíos. O algunos eventos militares en los cuales pues Jesús también tendría un paralelismo con Tito. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, pues parece ser que la zona de Judea en la guerra de dominación por parte de Roma pues estaba siendo bastante complicado acceder allí, ¿no? No fue un paseo militar para los romanos. Entonces, como sabía que esta gente era bastante mística y estaban esperando la llegada de un Mesías, lo que hicieron fue crear este Nuevo Testamento, pero otorgándoles un Mesías totalmente pacífico, no un Mesías revolucionario como estaban esperando los judíos. De tal modo que caló la idea de que los romanos y de que Jesucristo estaba en connivencia con la dominación romana. Y así se pueden ver en el Nuevo Testamento frases como dar al César lo que es del César, que es algo bueno, porque que tendría connivencia con esta idea, o poner la otra mejilla. En lugar de ser revolucionarios, revoltosos y violentos, pues sería implementar una religión de sumisión, de tal modo que la invasión romana fuera mucho más sencillo en esa zona. E incluso van más allá. Se generan profecías autocumplidas. Por ejemplo, la destrucción del Templo de Jerusalén, según esta teoría, fue una profecía autocumplida en el cual Flavio Josefo, 30 años posteriormente a la propia destrucción, ya predice que va a haber una destrucción de ese Templo de Jerusalén, que curiosamente la lleva a cabo Tito, con el saqueo además de todas las reliquias que allí se encontraban, entre ellas la menorá, y algunos dicen también que el cáliz de Cristo. Entonces, y la mesa de Salomón. Y la mesa de Salomón. Entonces, para hacerlo digerible y sencillo, porque además el libro no está en castellano y está en inglés, el resumen vendría a ser que tres personas crearon la mayor mentira de toda la historia, que sigue persistiendo a día de hoy y que nos ha impregnado a toda la humanidad, siendo uno de los pilares de la civilización occidental. Es decir, el cristianismo no sería una religión como tal, sino un arma de control masiva para una mejor dominación de la parte de Judea y de Palestina. No puedo evitar pensar en Flavio Josefo y compañía, no sé, 10, 15 siglos después, 20 siglos después, y levantaran la cabeza pensando, madre la de que Dios, hemos liado. la que hemos liado. Todo empezó como esto que era una broma ahí al lado de la hoguera, y la que hemos liado, un niño. Demasiado fantástica esta hipótesis. Yo tengo algún que otro libro donde a Jesús no lo identifica con Tito, sino que lo identifica con Akenatón. O sea, hay una cierta tendencia a identificarle con algunos faraones egipcios. No solo Akenatón, sino también incluso con Tutankamón, ¿no? que era el hijo de Akenatón, además. Entonces, bueno, y luego otros que el Mesías no era exactamente el Jesús de Nazaret, sino que era pues esos Mesías que en su momento lo que buscaban no era un mensaje místico espiritual, sino un mensaje belicoso, es decir, quitarse el yugo de Roma, ¿no? En aquella época. Entonces, parece que Jesús de Nazaret no reunía las circunstancias. De hecho, es verdad lo que tú dices. Flavio Josefo, prácticamente en su libro, en Antigüedades Judías, y también en la guerra de los judíos, no menciona, salvo de forma indirecta, a Jesús. Tampoco menciona a la Virgen, a María, no menciona a Pedro, a Pablo, en fin, que serían un poco esos cabecillas que luego continúan con el mensaje. Y es cierto que hay muchas interpolaciones luego en la obra de Flavio Josefo, pero te digo, de eso a identificarle con Tito, que además cuando él destruye Jerusalén es en el año 70, por lo tanto, dentro de la cronología de Jesús de Nazaret ya había fallecido. Claro, lo que viene a decir es que está predatado, es una interpolación que se hace a posteriori, ¿no? Para que precisamente encaje, ¿no? Y para que sea recibido Tito como una profecía autocumplida. Es decir, esto iba a llegar, sabemos que iba a llegar, y no os resistáis porque en las Sagradas Escrituras este es uno de los eventos que se estaban destacando. A mí me parece la propuesta muy interesante, evidentemente. Sí, es interesante. Absolutamente polémica y no está aceptada por la mayoría, ni mucho menos de
Yo no la conocía, pero ya te digo, sí que me parece demasiado fantasiosa, demasiado cogido por los pelos. De hecho, por entonces los romanos ya tenían una religión muy parecida a la de Cristo, como un dios redentor y un dios salvador. Tenían, por una parte, el mitraísmo, donde las legiones romanas prácticamente lo practicaron hasta el siglo IV, y por otra parte tenían el culto al sol invictus, que también se celebraba durante el solsticio de invierno, también era un dios, pues eso, redentor, un dios salvador, y con muchas características que luego se sabe que fueron tomadas por el cristianismo. O sea, que no tenían necesidad de crear una nueva religión y muriendo como murieron cantidad de gente, ¿no? Hasta que se oficializa la religión, primero por Constantino y luego por Teodosio. Por eso te digo que me parece un poco cogida por los pelos. No la conocía, pero bueno, hago un poco de abogado del diablo. Está muy bien como tiene algunos conceptos que es interesante, como por ejemplo, ¿por qué los Nuevos Testamentos están escritos en griego y no en arameo? Si realmente venían de esa población filistea, aramea y judía, ¿por qué no estaban escritas en arameo y sí en griego, ¿no? Que todo el mundo identifica que el griego era el lenguaje culto de escritura en Roma, ¿no? El lenguaje latino. Y bueno, esos paralelismos que hay entre los judíos de Flavio Josefo y el Nuevo Testamento, que parecen pasajes casi calcados, ¿no? Y dices tú, joder, pues hay demasiadas coincidencias. A mí me parece como teoría muy interesante, evidentemente pues minoritaria completamente, y no deja de ser una elucubración de un autor que además es un autor bien formado, eso hay que decirlo, que es un estudioso de los sagrados textos y de las antiguas escrituras, pero que simplemente me produce una esguince mental el pensar que una conspiración entre 3 personas ha podido cambiar la humanidad de ese modo. Ya ves, o sea, una liada gorda, una de salir de copas y que se te vaya de las manos, desde luego. Pero volviendo al origen de tu discurso, sí que me parece interesante esa identificación entre el poder civil y el poder religioso, ¿no? Si controlamos la idea de Dios, vamos a controlar al pueblo y vamos a controlar sus mentes, que es lo que efectivamente muchos de estos regímenes quieren. A lo mejor no solo a nivel estatal, como podemos entenderlo hoy en día, gobierno, con la idea que tenemos hoy, o en ese caso el imperio, por ejemplo, por un caso, pero si a lo mejor también en pequeños grupos o en otro tipo de organizaciones ha habido más casos de esa identificación del líder con Dios, otros ejemplos que puedas poner que nos muestren cómo se controla las mentes de la gente a través de esa idea divina. Bueno, pues podemos hablar de diferentes cultos y diferentes sectas, ¿no? A lo largo de la historia ha habido infinitas y podemos nombrar muchísimas, pero entrando en materia de algunas que han sido más exitosas que otras, podemos poner algunos ejemplos. Realmente habría que entrar en diferenciar qué es una secta de qué es una religión, ¿no? Algunos dicen que una secta es una religión que no ha tenido éxito. Bueno, pues pero el tamaño, el volumen, ¿no? Bueno, el tamaño de gente. Hay otras definiciones un poco más puristas que dicen que las sectas son destructivas para sus acólitos, mientras que la religión no tiene por qué serlo. Los cristianos eran una secta realmente cuando empiezan, o sea que... Sí, al final son cismas que surgen de religiones establecidas y luego se van tomando su camino, ¿no? Pero sí, definitivamente a lo largo de la historia ha habido muchas sectas. Jesús ha enunciado las que había en el Imperio Romano y que tenían tanta importancia además que el cristianismo en su momento, como fue el mitraísmo y el sol invictus. Yo he querido recoger algunas otras que me parecen llamativas. Concretamente a mí me parece una muy buena, que es la secta del Templo del Pueblo de Jim Jones. Jim Jones fue un pastor de mediados del siglo XX, americano, bueno, pues con... poco, ya sabéis que allí saben de cuando en cuando algunos personajes que tienen esa capacidad, lo que llaman los preachers, ¿no? Que son gente que puede predicar y que puede aglutinar en torno a la palabra del Señor algunas voluntades, ¿no? Y algunas veces en ámbitos crematísticos y económicos. Pues Jim Jones creó su propia secta, que es este templo, el Templo del Pueblo, que al principio tenía un componente cristiano protestante clásico dentro de la zona de Estados Unidos donde se desarrollaba, pero luego fue ya degenerando un poco en el culto al líder. Y bueno, ahí hay una serie en Netflix que lo explica bastante bien, que cómo se convirtieron en líderes de cultos o líderes de sectas, que lo explica bastante bien. Pero como resumen, básicamente lo que empezó como una secta benévola acabó con más de 1.000 acólitos desplazándose desde Estados Unidos a la Guyana Francesa, esquivando a la policía americana y al FBI, que le estaban persiguiendo por diferentes delitos, y posteriormente a una visita de un senador americano
cometiendo un suicidio ritual donde 900 personas bebieron cianuro y murieron. Entonces, bueno, pues incluyendo el propio Johnson. Es decir, que después de haber tenido un éxito abrumador en el ámbito religioso y en el ámbito económico, porque todos sus acólitos estaban sujetos a donaciones leoninas de cantidades económicas que había que transferir al líder, porque además todo esto es muy curioso. Dios lo tiene todo, la palabra del Señor es sagrada, pero dame tu dinero. ¿Sabes? O sea, Dios me otorga todos los poderes, pero el de la cuenta corriente no, eso me lo tienes que dar tú. Entonces, es un paradigma en todas estas religiones, todos estos cultos, todas estas sectas que, bueno, pues requieren de capacidad económica por parte de sus acólitos, y estos líderes se van enriqueciendo paulatinamente hasta llegar a muchos ámbitos al absurdo, ¿no? Hemos visto también otro de los ejemplos, que es Osho, ¿no? El llamado Osho, Rivers Bani, que bueno, pues también tuvo una capacidad de llegada brutal, creó su propio ashram en Estados Unidos bajo una mantra de misticismo hindú, y llegó a tener más de 30.000 acólitos, y casi acabó en una guerra civil aquello. Se fue de las manos completamente, él tuvo que huir del país porque ya empezaba a mezclarse el poder religioso con el poder político, ¿no? Ellos llegaron dentro de esa rama a intentar hacer una segregación política de facto, es decir, un Estado propio, y claro, el gobierno americano evidentemente no estaba dispuesto a permitir eso, y llegaron a haber enfrentamientos armados entre esta secta y el FBI, con lo cual, bueno, pues acabó todo bastante mal, una tragedia. Tuvieron que huir los líderes y expatriarse de Estados Unidos, tremendamente ricos y además con algunas también insinuaciones de determinados delitos sexuales, que es otro de los patrones que se repiten generalmente, ¿no? Que estos líderes sectarios, aparte de quedarse con tu dinero, pues tienen libre acceso a los cuerpos de los acólitos, y esto también es una repetición que hace que sea especialmente destructiva este tipo de sectas, ¿no? Fíjate, Jesús, iba a decir que hay elementos que siempre se repiten, como dice Sergio, como es el del dinero, como es el de los delitos sexuales, o como es también el de la violencia, que en muchos de estos casos históricos de sectas y manipulaciones se acaba repitiendo todo el rato. Sí, se dan una serie de condiciones y de características que son comunes. Es verdad que estamos hablando de sectas destructivas, no se puede identificar secta en general, que las sectas son muchas, incluso, como bien decís, con una definición bastante amplia, pero es verdad que las sectas destructivas buscan un fin concreto, ¿no? Que es crear sumisión en el adepto. Entonces, a través de técnicas muy relacionadas con el ayuno, con la coerción psicológica, con la ingesta de drogas, etcétera. Y siempre hay un componente también espiritual, ¿vale? Es como que para asentar firmemente que haya un creyente firme, ¿no?, en ese lavado de cerebro, porque también una cosa es el control mental y otra es el lavado de cerebro. Las sectas destructivas, desde mi punto de vista, lo que hay es un lavado de cerebro a ciertas personas. Un poco lo que estamos contando de la Guyana francesa. Para convencer a más de 900 personas que se suiciden de una forma colectiva, en fin, no les pusieron un arma como tal, estaban convencidos de que iban a trascender, de que iban a tener una vida mejor, que era, pues, la muerte era como un vehículo para llegar cuanto antes a ese paraíso prometido por su líder. Entonces, ese componente espiritual es muy importante porque siempre se ha dado, antiguamente. Es decir, es muy difícil que solo en las sectas destructivas haya un componente sexual o solo un componente de poder. Tiene que haber ese componente mesiánico de que tú te vas a salvar o si te inmolas es para un fin mejor, ¿no? Que es un poco lo que pasa con los yihadistas. Son capaces de matar pensando que lo que están haciendo, colocando una bomba en Nueva York o en Madrid, pues encima están haciendo un bien a la humanidad. Para tener esa especie de distorsión mental, convertirse en un tarao auténtico, no solo lo consigues por dinero. Hay gente que sí, lo tienes que conseguir también por una especie de principios espirituales que te van inculcando. De hecho, como bien sabéis, Pilar Salarrullana, en su época, ella escribió un libro sobre sectas destructivas, que lo presentó además en el Congreso de los Diputados, y hizo una recopilación de los elementos que se tienen que reunir para considerar que es una secta destructiva, y las que ha citado Sergio serían ellas, estarían dentro de ese concepto. Un requerimiento o un principio es aislar del núcleo familiar y social a la persona que se mete en esta secta, ¿no? Precisamente para eso, para que no tenga ningún tipo de influencia exterior. La otra es el agotamiento físico. Siempre hay con ayunos, con ejercicios físicos. ¿Para qué? Para que vayas teniendo una debilidad física, pero a la vez una debilidad mental, ¿vale?
cambio de dieta, o sea, las dietas muchas son muy vegetales, escasas en proteínas. De esta forma reduces la fuerza del cuerpo, pero también la capacidad de utilizar tu inteligencia y por lo tanto tu discernimiento. También sesiones periódicas de cánticos, recitación de consignas, mantras, siempre alabando a un dios determinado, incluso al propio líder. La utilización de drogas para anular la voluntad, que puede ser de muchísimos tipos, ¿no? Eso también depende del país en el que se instaure esta secta. Test psicológicos que muchas veces se hacen también, ¿no? Para ver un poco si es una persona más débil mental que otros, ¿no? Y eso se les hace un test antes de entrar en la secta para evitar que haya espías, ¿no? Que se vayan camuflando o algún periodista que quiera destruir la secta desde dentro. Todo ese tipo de cosas se sabe que han sido utilizadas por sectas, por ejemplo, como la de Moon, ¿no? La de Moon, que es la Iglesia de la Unificación, también se les ha criticado muchísimo, y a los Moonies, como así se les llama, pues han tenido multitud de juicios y hay gente que ha salido de la secta y cómo les ha costado salir de ahí, ¿no? También un poco se ha contado de la gente de los testigos de Jehová y de tantas y tantas. Entonces, bueno, hay que tener un poco cuidado con lo que sería, ¿qué llamamos secta destructiva? Que iría determinada y encauzada a un grupo muy selecto, o el control mental, que no es exactamente lo mismo, porque el control mental es como mucho más sutil y abarca más gente. Incluso el control mental se puede decir que puede abarcar a una nación entera o a muchas naciones enteras. ¿Cómo? Pues a través de cambiar un poco las creencias, de desbaratar un poco la identidad del individuo, que aquello que pensaba que creía que era lo correcto no era lo correcto. Entonces, ¿cómo se va inculcando esto? Pues reemplazar unas creencias por otras creencias. Y ahí yo os preguntaría, y además es una pregunta que hago extensiva a todos los que nos están escuchando. Déjala en el aire y ponemos la música y queda fenomenal. La pregunta es, ¿pensáis que es muy fácil manipular a los seres humanos a través del control mental? La música, va a pensar fuerte. ¿Y la respuesta es? Que sí, es muy fácil. Es verdad, no hay que darle más vueltas. Es muy fácil. Además se sabe cómo manipular a la opinión pública, se sabe cómo manipular a grandes sectores de la población, pero a grandes sectores. Tú, en el momento que les inculques una ideología, una religión determinada, y tú les digas que esa es la correcta, que es la verdadera, y además les vas dando mensajes paulatinos, ¿no? de que eso es así, además dando reiteradamente una especie de propaganda. Acordaros que en el programa anterior hablaba de los 11 principios de la propaganda de Goebbels, pues a través de tipo de mensajes reiterativos, aunque sea mentira, da igual, puede ser verdad o puede ser mentira, pero si son mentiras da igual. Tú los vas recalcando continuamente y efectivamente al final vas consiguiendo destruir un poco la personalidad del individuo para que vaya inculcando una serie de ideas que tú les vas imponiendo poco a poco. Antes se hacía con otro tipo de métodos, a través, por ejemplo, pues de la publicidad, de la propaganda, de la ingesta de drogas, en grupos pequeños me refiero, en grupos grandes, ahora a través de la tecnología. Es muy fácil. A través de la tecnología, como el TikTok o como puede ser, en fin, cualquier medio que se os pueda ocurrir, pues es relativamente fácil hacerlo. Pero si lo hacemos de forma más masiva, fijaros, un gobierno, si quiere manipular a la población, ¿para qué la manipulas? Pues para, por ejemplo, para que te voten siempre los mismos, ¿no? Para que te mantengas en el poder, aunque sean regímenes democráticos. ¿Cómo lo haces? A través de sistemas pedagógicos, de sistemas de la educación. ¿Os habéis dado cuenta que casi siempre un sistema de educación cambia cuando cambia el gobierno? Es decir, ¿por qué no haces sistemas de educación que permanezcan durante años? Porque no interesa, porque lo que interesa es a través del sistema de educación. No sé si es en España o en todo el mundo. No, en todo el mundo, claro. Es todo el mundo, estoy hablando, ¿sí? No me refiero, no estoy hablando, como veis, solo de España. Evidentemente en España también se utiliza, porque es muy fácil. Ya te digo, que es muy fácil manipular a los seres humanos, porque los principios es como un manual, como el ABC, ¿no? De cómo puedo manipular a alguien. Bueno, pues a través de la educación. Y como ves, cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda, intenta a través de la educación y sobre todo a los niños más pequeños, ya ir metiéndoles pildoritas ideológicas, ¿no? Que no tienen que ver con las matemáticas ni tienen que ver con la geografía. Y luego, a través de la publicidad, por supuesto, de la propaganda, de la programación predictiva, es decir, a través de las series de televisión, a través de las películas. ¿Cuántas veces nos están inculcando mensajes que sin darnos cuenta nos están diciendo lo que va a ocurrir ya? Es decir, a través cuando dice, cuidado que va a llegar un cambio climático o que va a llegar una epidemia o una
pandemia. Y entonces cuando llega ya estaba yo avisado, ya estaba yo como preparado. Claro, ya te están preparando porque de alguna forma te están induciendo a que vayas creyendo en algo que te van a colocar en breve. A través de los deportes, en fin, el pan y circo es algo que ya hacían los romanos y que se viene haciendo ahora. Si tú vas metiendo también a través del deporte, pero de una forma paulatina, es decir, no como distracción, sino como una especie de religión. Tú eres de tal equipo, pues tienes que ser hasta la muerte, ¿no? Y si eres de otro equipo, a por él, a criticarle. Pues también es una forma de manipular. Por supuesto, a través de las armas psicotrónicas, a través de las drogas, a través, incluso si nos vamos a la teoría de la conspiración, ya sabes que incluso con los chemtrails, ¿no? Es que nos están fumigando. Bueno, bien, es otro tipo de historia. Pero bueno, para que veáis un poco que el control mental, y ahí un poco acudo de nuevo al libro de dominación mental de Pedro Baños, del coronel Pedro Baños, sabéis que él ya puso un poco en solfa muchísimas de estas técnicas que se estaban haciendo, ¿no? Y que él considera que a día de hoy se siguen haciendo con las tecnologías más punteras que existen. Es un libro al que remito para el que quiera enterarse un poco más. Y también la semana pasada, porque cuando emitimos el programa anterior, os acordáis que yo hablé de Noam Chomsky, y de Noam Chomsky, él enumeraba una serie de recursos utilizados por los medios en general, que pueden ser o bien agencias corporativas, o bien gubernamentales, o agencias de inteligencia, como puede ser la CIA, o como puede ser antiguamente la KGB, precisamente ¿para qué? Para dominar un poco nuestra voluntad. ¿Y cómo lo hacía? Pues bueno, pues a través de la estrategia de la distracción, crear problemas y después crear soluciones. ¿Cuántas veces esto lo están haciendo muchísimos gobiernos, ¿no? Tú creas un problema, una situación que escandaliza al público y luego generas rápidamente la solución, pero antes has creado una especie de alarma social. La estrategia de la gradualidad, esta es muy interesante, para que veáis, esto lo utilizan todos los gobiernos prácticamente. ¿Cuál es la estrategia de la gradualidad? Pues para hacer que se acepte una medida inaceptable, tú la vas aplicando gradualmente, a cuentagotas, e incluso por años sucesivos, ¿no? Vas preparando un poco a la población. Es un poco como el cuento de la rana hervida, es decir, si tú metes a una rana en un cazo o en una charca y la vas calentando paulatinamente, poco a poco se va acostumbrando al calor y cuando se quiere dar cuenta ya está cocida, ya está muerta. Ya. O bien la sociedad de la resignación de la que habla Pedro Baños, ¿no? Poco a poco te vas resignando que como cada cosa nueva que te van implementando te va limitando tus derechos civiles, tus derechos sociales o tu libertad de expresión, al final te vas acostumbrando y te vas resignando y dices, bueno, pues tendrá que ser así. La otra es la estrategia de diferir, es decir, otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa y necesaria. Entonces ya vas preparando un poco, no nos queda más remedio, tenemos que hacer esto, hay que subir impuestos o hay que restringir una serie de normas o de leyes. Pues poco a poco la población lo va aceptando. Ya te digo que esto es aplicable a todos los países, tanto los democráticos como los dictatoriales. O bien dirigirse, y esto a mucha gente le vendrá a la cabeza a algún personaje, dirigirse al público como si fueran criaturas de poca edad, como si fueran niños. O sea, tienes que utilizar un discurso con argumentos personales y una entonación particularmente infantil, ¿sabes? Entonces lo que te está dirigiendo es a gente como que son tontos de capirote para que entiendan muy bien el mensaje. Entonces tú es como que te diriges y tienen como muy poca edad, como si fueran deficientes mentales y les vas contando un discurso como muy concreto de ideas muy básicas pero repetidas continuamente. Y lo que decíamos también en el programa anterior, mantener al público en una ignorancia y mediocridad continua, estimular al público que sea complaciente con la mediocridad y, por último, reforzar la autoculpabilidad. Es decir, que si al final el individuo no llega a los éxitos que él tenía previstos, por eso, porque tiene una educación deficiente, porque no le están estimulando la inteligencia, se le echa la culpa a él. ¿Ves? Es que eres un inútil, ¿no ves que eres tonto? No puedes llegar a ser director de una empresa, porque no te has preparado, porque no has tenido los medios. Entonces, cuando intenta protestar, se le echa la culpa de que ha sido él el que no ha utilizado los recursos que la propia sociedad o el propio gobierno le ha dado. Por eso te digo que, y esto lo digo de una forma muy rápida, pero que esto lo aplican todos los gobiernos, porque saben cómo aplicarlo, porque saben cómo manipular las debilidades mentales de la población, porque saben que manipular a un individuo es muy difícil, pero manipular a una masa es muy fácil, porque la masa se intenta identificar con una ideología, con un concepto, con un símbolo. Eso también lo decía la propaganda de Goebbels. Hay que utilizar solo un símbolo y una idea muy básica y que la gente crea. Y aquellos que no estén a favor de esa idea básica, es decir, del pensamiento único, se le critica, se le elimina o se le estigma socialmente. Bueno, pues esto es lo que se está haciendo a día de hoy. Y de ahí un poco lo de los bots, por ejemplo, que se utilizan mucho en Twitter, ahora llamado X, donde no sabes si los bots son personas humanas
personas o sencillamente es utilizar la tecnología para crear un pensamiento uniforme y aquel que esté en contra de eso se le estigmatiza. Pedro Baños ponía multitud de ejemplos en este libro, incluso a él mismo le han estigmatizado precisamente por decir a veces las verdades del barquero. En fin, con lo cual muchas veces no sabe quién es el que está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira, pero una forma de control mental es la desinformación. Y la desinformación no es que te digan mentiras, sino sencillamente que te digan verdades parciales. Entonces hay que tener en cuenta de dónde procede la información, saber quién es quién, saber que los medios de comunicación muchas veces están comprados por estas agencias de inteligencia o por gobiernos y saber a quién te tienes que dirigir para tener una información cabal, objetiva y neutral. Y eso, a día de hoy, es muy complicado. Ya que ponía el ejemplo Jesús de la rana en el agua hirviendo, que se va calentando poco a poco y va muriendo sin darse cuenta, Sergio, hay un caso ya viniendo al siglo XXI y con las nuevas tecnologías, con las redes sociales en concreto, que fue el de Cambridge Analytica, que ha sido analizado, incluso juzgado, y viendo el documental que hizo Netflix, que fue muy interesante, hay un dato que a mí me llama mucho la atención, y es que fuimos alimentando ese monstruo entre todos a través de Facebook, si no recuerdo mal, sin darnos cuenta. Fuimos calentando el agua y preparando nuestra propia muerte sin saberlo. Sí, además voluntariamente. Ciertamente esto fue el caso que cambió toda la percepción de las redes sociales como un arma de destrucción masiva política, ¿no? Porque realmente esos datos se utilizaron para alterar la intención de voto político de muchas personas. Bueno, el caso de Cambridge Analytica es el caso más paradigmático de mal uso de las redes sociales. Estuvo a punto de costarle a Facebook su hegemonía dentro del ámbito de las redes sociales y de por sí le costó una multa de 5.000 millones de dólares y un gran coste de reputación también, coste reputacional. Pero fíjate que a lo que me refería en concreto es que estos datos que se iban consiguiendo para luego manipular a los usuarios se hacía a través del típico reto de Facebook, el test de no sé qué, las señoras que fue muy famoso en España, ese tipo de jueguecitos inocentes. Formularios en los cuales a través de Facebook, como tú bien has dicho, pues se te proponía una aplicación llamada Esta es tu vida digital, This is your digital life, en el cual tú tenías que rellenar, pues eso, compartiendo con tus enlaces y con la gente cercana, con tus contactos, bueno, pues es como un modo de juego, un modo así gracioso, y ibas dando datos cada vez más comprometidos y bueno, que al final podían sacar un perfil de tu personalidad bastante exacto. Concretamente, además, llegaron a 87 millones de personas. Fíjate. Que se dice pronto. Por eso cuando Jesús antes se refería a los gobiernos, bueno, esto ya es un fenómeno transnacional, ya ni siquiera los gobiernos quedan atrás, esto es un movimiento global, ¿no? De ahí que tiene un peligro todavía mayor. Y esta consultora británica, bueno, pues utilizó esos datos que iba recogiendo a modo de juego y a modo de gracieta para alterar los comportamientos y sesgar las ideas políticas de voto de algunos usuarios. No, evidentemente, no sería efectivo en todos, pero parece ser que sí que fue muy, muy efectivo en determinadas circunstancias y en determinadas elecciones. Concretamente, se utilizó y se toma como paradigma la campaña de Donald Trump de 2016, en la cual se sabe que se utilizaron todos esos datos recopilatorios o recopilados psicográficos para determinar la personalidad de los usuarios, y se utilizaba esos datos y esa información con técnicas de microfocalización, donde se mandaban mensajes personalizados que podían alterar de un modo u otro el ámbito del voto, acercándolo, claro, al voto de Donald Trump, ¿no? Pues, por ejemplo, su gran eslogan, Make America Great Again, pues fue moldeado gracias a todos esos datos que se estaban recopilando por Cambridge Analytica. Entonces, bueno, no se sabe exactamente a cuántas personas pudo influir para que le dieran finalmente el voto a Donald Trump, pero recordemos que en aquel momento, en 2016, no era tan claro y tan evidente que él fuera a ser el ganador representando a los demócratas, a los republicanos en las elecciones americanas. Entonces, parece ser que tuvo sus efectos. Y bueno, pues otros mal usos de esos datos que nosotros mismos alimentamos a la bestia fueron sobre todo el Brexit. El Brexit parece ser que fue el paradigma del mal uso de esos datos, donde bueno, pues se fue alimentando poco a poco a la gente con ese sesgo cognitivo de refuerzo que muchas veces comentamos, ¿no? Que al final es uno de los peores, porque lo que te hace es poco a poco, como esa rana a la que vamos subiendo 1 grado cada vez el agua a la temperatura, te van dando noticias y te van dando feedbacks que refuerzan tu pensamiento al respecto de una opinión que ya tengas predefinida. Por ejemplo, si yo tengo una cierta tendencia, ¿cómo decirlo? Política, homófoba, vamos a decir homófoba. Vale.
o la que quieras. Xenófoba, venga, Sí. más parecido, xenófoba. Yo soy un poco xenófobo y debido al análisis de los datos que han realizado de mi perfil, más lo que yo he completado, pues se me tiene que microperfilado con ese sesgo. Bueno, pues tan fácil como enseñarme sucesivamente noticias aparentemente causadas por extranjeros asociadas con delitos o cualquier cosa para que yo vaya reforzándome en mi sesgo cognitivo. Ni siquiera voy a comprobar si esas informaciones son correctas o no, porque las voy a asumir como propias. Directamente entra a reforzar en la espiral de autoconvencimiento que mi idea inicial de que la xenofobia o que los extranjeros son malos, pues es lo correcto. En lugar de contrastar con otras ideas distintas o exponernos a números de datos mucho mayores para poder hacer una síntesis propia, pues lo que se hace es retroalimentar esos sesgos negativos que se tienen, y eso conllevó en su momento, en el ámbito concretamente del Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es un hito político de los más importantes en la historia moderna. Entonces, todos estos datos pues ha sido la primera vez que se han utilizado de forma masiva para alterar unas elecciones y han tenido unas consecuencias verdaderamente importantes. Por suerte se detectó en el año 2018 gracias a chivatazos de diferentes trabajadores de la empresa, y se supone que tanto la Unión Europea como el gobierno americano pues tienen medidas al respecto, y a día de hoy teóricamente es más difícil. Pero claro, si aquí sumamos la intersección y el auge de las nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, yo tengo dudas de que ahora estemos menos expuestos a este tipo de mensajes nocivos de lo que estábamos antes. Seguramente no. Y ahí tengo una pregunta malvada, Espi. Tú, si hablamos de las grandes redes sociales, hablábamos de TikTok en el pasado episodio, no tienes TikTok, no tienes Facebook, no te fías de Mark Zuckerberg, no tienes Instagram, no te fías de Mark Zuckerberg 2, pero sí que tienes Twitter/X. ¿Te fías del patrón? Esto tiene segunda parte, ¿eh? No me fío de te fías del ninguno. patrón. ¿Te fiarías del patrón como para que en lugar de una red social te metiera el chip en la cabeza, el Neuralink? Evidentemente menos. Mira, de hecho, lo primero que hice en Twitter el otro día es anular las llamadas de vídeo y voz porque rastrean la IP, por cierto. O sea, ojo. Bueno, como todo, ¿no? No me fío de ninguno. De ninguno. Claro. De ninguno. Yo uso las redes sociales, yo publico bastante poco, solo las uso para pues ver hacer el cosas de ciencia, en el fondo, es lo que lo uso para eso. O las publicaciones de mis amigos, pues como Jesús o tú o tal. Pero solo lo uso para eso y publico muy poco. Lo uso con ese fin. Pero fíjate que ese es el siguiente paso, Sergio. Que ya no sea un estímulo externo el que nos llame la atención en la pantalla del móvil, de la tele, del ordenador, de donde sea, sino que provenga de nuestra propia cabeza. O fíjate, estaba pensando también en los sistemas de realidad aumentada y realidad virtual, estoy pensando en las gafas que se están... Pero ya el Neuralink es tenerlo dentro. No. Claro, lo hemos hablado en algunos otros episodios de Mindfast. El Neuralink puede ser una revolución o puede ser una maldición para el género humano, ¿no? Depende del uso que se le dé, lo que hemos dicho siempre, el uso de las herramientas. Traemos el Neuralink a colación porque ha sido de reciente noticia el primer trasplante exitoso en un paciente en el cual ya se le ha implementado un chip de esta compañía, Neuralink. El chip concretamente se llama telepatía, ya es indicativo de lo que quiere hacer, y parece ser que es un enfermo de ELA, el cual puede mover con el pensamiento un cursor por la pantalla de un ordenador. Es decir, hasta ahí todo bien. Si a un señor que no tiene capacidad de movilidad le estamos dando una vía de escape para que él pueda tener una comunicación y unas capacidades mucho mayores solo con el pensamiento, pues no creo que nadie pueda tener dudas de que es una herramienta positiva. Pero claro, hay que pensar que todo bus de comunicación, como se diría en informática, no es unidireccional, sino que es bidireccional. Es decir, si está planteado para que yo pueda emitir pensamientos, no es tan nocivo, pero claro, siempre tenemos la puerta abierta a que los pensamientos puedan permearme a mí también, porque eso es bidireccional, puede ser capaz de implementar ideas y conceptos no deseados a través de este tipo de implantes craneales, ¿no? Que al final no dejan de ser una intervención no muy natural, pero que podemos pensar que puede ser en un futuro algo bastante asequible y algo bastante masivo. Vuelvo a repetir, la idea original de Neuralink en principio es curar aquellas enfermedades neurodegenerativas y aquellas enfermedades donde
hay gente que está incapacitada por diferentes lesiones en la médula ósea o cualquier otro tipo de lesión cerebral o neurocerebral que le permita carecer de movimiento. Bueno, pues todo lo que sea en ese ámbito, entiendo que todos de acuerdo en que es fenomenal, adelante. Pero volvemos a ver siempre, ¿dónde está la vuelta de tuerca del asunto? ¿Cuál puede ser el uso negativo o nocivo que se dé a esa ventana que se abre al mundo, o que el mundo abre a nuestro cerebro, y qué capacidad tendrá de influir dentro de nuestro propio cerebro, si seremos capaces de percibirlo o no, y si alguien con intenciones maliciosas se pudiera hacer cargo de ese tipo de dispositivos? ¿Cuál sería la conclusión? Esto nos genera un debate que puede ser bastante denso. Eso te lo pilla una agencia de inteligencia de estas perversas al estilo James Bond. Y bueno, es una herramienta perfecta porque es entrar, ¿no?, en el cerebro de un ser humano. Estoy hablando de la parte negativa, por decirlo así. Y entonces descargar un poco toda esa información y bueno, y luego utilizarla, ¿no? Utilizarla para fines adversos. Pues un poco esto me recuerda el experimento de MKUltra. ¿Os acordáis un poco todo lo que se hizo la CIA en su época? Y estoy hablando desde el año 1953 hasta el 73, que prácticamente... Bueno, los dos, la CIA y KGB. Y la KGB, sí, pero claro, bueno, pero de la KGB nos hemos ido enterando posteriormente porque tuvieron muchísimo más ocultación. Y de la CIA, y eso que destruyeron prácticamente todos los archivos en el año 73. Pero algunas cosas se fueron sabiendo, y lo que se buscaba, para que veáis, estamos hablando de una agencia estatal de Estados Unidos en su momento cuando la presidía Allen Dulles, y lo que buscaba era manipular la mente humana a través de una serie de conejillos de indias, en este caso un lavado de cerebro hecho y derecho, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Cuando cogían al individuo de turno, precisamente para practicar con estos individuos y luego hacerlo de forma masiva, ¿eh? ¿Qué hacía? Pues primero privarle de todos sus sentidos, pues le aislaban, le eliminaban cualquier percepción externa, por supuesto aislar también de su contacto social y familiar, inyectarle LSD, que se utilizaba mucho, el ácido lisérgico en aquella época, a través de hipnosis, de estimulaciones cerebrales, con electrodos implantados. Pues digo que si llegan a saber lo del Neuralink, ni te cuento. Y todo esto luego se ha sabido con distintos proyectos, ¿no? El MKUltra posiblemente sea el más conocido, pero también con el proyecto Blue Bear, o el proyecto Artichoke también, que lo que buscaban era eso, crear unos recuerdos falsos, ¿no? Implantar recuerdos falsos en el individuo, fijaros, ¿no? A través de, pues eso, de técnicas que tenían que ver o bien con sustancias psicotrópicas o bien con electrochocs directamente. Entonces veían un poco la reacción. Y os cuento un poco como anécdota, y porque sería también un tema muy largo, pero que me pareció apasionante porque forma parte del mundo del misterio, pero también de la manipulación. Y se intentó manipular a un pueblo entero, a un pueblo francés, que era por Saint Spirit. Estoy hablando del año 51, es decir, que antes de que empezaran estos proyectos de MKUltra. Y en el año 51, en concreto un 15 de agosto, te digo que esto aparece en muchísimas publicaciones y a día de hoy todavía se sigue debatiendo qué es lo que pasó. Lo digo de una forma muy, muy rápida. Era un pueblo muy pequeñito y de buenas a primeras, en ese día, 250 personas fueron invadidas por una histeria colectiva. Entonces empezaron a hacer cosas rarísimas, como si se hubieran vuelto todos locos, de los cuales 50 personas terminaron en una residencia psiquiátrica y otras 7 muertas, incluso un par de ellos suicidados. Claro, esto llama mucho la atención. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, le llamaron un poco el incidente de Pont Saint Spirit, pero también el incidente del pan maldito, porque todos ellos habían ingerido un pan de centeno que supuestamente estaba contaminado con el cornezuelo de centeno, que ya sabéis que tiene que ver pues con un hongo tóxico que puede producir pues una serie de visiones o de malformaciones mentales y de locuras transitorias que genera ácido lisérgico ese hongo. Entonces claro, es un hongo, efectivamente, la clavicis purpúrea genera ácido lisérgico y es claro, como si comieras LSD. Exacto. Esto es un poco la explicación que se dio, pero luego, tirando del hilo y luego cuando se fueron desclasificando determinados documentos, y sobre todo a raíz de un periodista que era Albarelli, pues se llega a la conclusión de que estaba la CIA por medio. Fíjate, la CIA en un pueblito francés. Y al que mandan para investigar todo esto en su época es a Frank Olson, que fue uno de los hombres pues un poco más reconocidos porque era biólogo, experto en agentes químicos, para que viera un poco qué pasaba por entonces. Claro, esto, cuando él ya era agente del MKUltra, es decir, que ya esa operación ya se estaba iniciando en Estados Unidos. Y qué curioso que cuando él va llegando a una serie de conclusiones que no le gusta lo que está pasando allí, porque él ve que exactamente este pueblo ha sido manipulado y ha sido infectado deliberadamente para ver las reacciones sociológicas que estaban causando, mira tú por dónde este hombre
en Manhattan, al final acaba tirándose por la ventana en un supuesto suicidio. Es decir, para que no contara la verdad de lo que pasó en este pueblo francés. Bueno, como veis, el caso es muy, muy curioso porque parece que esta agencia de inteligencia, la CIA, lo que buscaba era una sustancia química con la que influir la voluntad de las personas, controlarles, hacerles más dóciles, conseguir confesiones y arrancar secretos. Y si esto se conseguía en un pequeño pueblo, lo que no se podía conseguir en otros lugares mucho más masivos. Bueno, si esto es cierto y estas conclusiones a las que llegó este periodista Albarelli es verdad, pues cuidado en manos de quién estamos, porque estamos hablando de un gobierno legítimo y democrático que era los Estados Unidos, que era capaz de hacer esto en un pueblo que pensaba que no iba a tener ningún tipo de repercusión mediática, y efectivamente la tuvo. Y tú, Jesús, que eres el ser de luz, el que siempre nos muestra el camino positivo, mi conclusión de estos 2 episodios es que estamos jodidos. No, la conclusión, a ver, te quiero decir, sí, lo importante es tener información, desde luego. Cuanto más listos seamos y más inteligentes, que no es lo mismo, pero hay que ser listos e inteligentes, cuando sepamos que es fácil manipularnos, cuando sepamos por dónde nos puede llegar la manipulación, cuando no seamos conejillos de indias, cuando no creamos a pies juntillas la ideología de un determinado partido, de una determinada religión, que seamos pues un poco lo que se llamaba antiguamente librepensadores, que utilicemos nuestra masa gris, nuestra masa cerebral para saber lo que hay de verdad o mentira. Entonces, evidentemente, claro que siempre nos vamos a encontrar en el camino de la oscuridad o en el camino de la luz, entendiendo la oscuridad como la ignorancia y el camino de la luz como la sabiduría o el conocimiento. Pues bueno, pues vamos a utilizar el conocimiento, vamos a utilizar nuestros mecanismos mentales. ¿Para qué? Para el bien. Porque en la medida que nosotros seamos capaces de discernir lo que hay de verdad o mentira, o utilizando una metáfora en el sentido que seamos capaces de despertar, es decir, de darnos cuenta de que estamos en Matrix, a lo mejor también ayudamos a otras personas a que tengan cuidado en el camino. Entonces, sencillamente es utilizar la información, utilizarla en el camino correcto, no nos fiemos, como bien decía Espi, de las redes sociales, de la gente que nos intenta inculcar que esto es la verdad o esto es la mentira, estos son los buenos y estos los malos, porque al final la historia y la vida nos está diciendo que no hay buenos y malos muy definidos, que al final todo el mundo está mezclado y que en función de las circunstancias en las que vivamos podemos dar lo mejor de sí o puede salir el demonio que llevamos dentro. Entonces, con cuidado y manejar esta información y sencillamente ir por el camino correcto, que como decía Aristóteles siempre es el del medio. Antes de terminar, yo quería, ya que estamos en semana de los Oscars, recomendar, que hace mucho no recomendamos películas, una película excepcionalmente buena que habla de esta temática que estamos tratando, que es Origen, de Christopher Nolan, que habla de cómo insertar la semilla de una idea en un cerebro ajeno, ¿no? Entonces esa premisa vale de desarrollo para una de las mejores películas de Nolan, que quiere decir para mí de las mejores películas de la historia, una película muy entretenida y que todo el mundo que escuche este podcast debería ver. Pregúntame si la he visto. No la has visto. ¿Fran la has visto? Sí, pero no me acuerdo. No la has visto. Es un poco compleja esa película, hay que verla, por lo menos a mí me pasó verla Sí, 2 tiene veces. muchas capas. O más. Mira, yo vengo a recomendar una peli que se me olvidó la semana pasada, que ha sido hace un rato, cuando hemos grabado bueno, tiene relación con todo, que se llama Idiocracia. Idiocracia. Pregúntame si la he visto. Muy buena, muy buena. ¿Esa la has visto? ¿La he visto? Sí. Esa es muy buena y eso es un poco lo que podría pasar con la humanidad en un Sí, futuro es un toque de atención, sí. Un toque de atención. si la idiocia se apodera de nosotros. Pues. Mira, yo recomiendo 3 libros que ya tienen una antigüedad, pero que siguen igual de vigentes antes que ahora. 3 libros que sumados nos dan las claves de muchas cosas que hemos comentado tanto en este programa como en el anterior. Uno de ellos es Un mundo feliz, Aldous Huxley. El otro es, por supuesto, el de George Orwell, el de 1984, que ese es también inevitable. Y el otro es el de Fahrenheit 451 Ahí se me ha ido ahora el autor. de Ray Bradbury. De Ray Bradbury. La trilogía distópica que le llaman. Esos 3 libros, lo que intentan decirte, fíjate que son libros, muchos ya tienen más de medio siglo, pero todo eso que estaba diciendo de una forma distópica, de cuidado que esto puede llegar, pues muchas cosas ya han llegado, ya están aquí, se han establecido y está pasando lo del efecto de la rana hervida. Nos lo estamos tragando con patatas y no nos estamos dando cuenta. Ese es mi tuit fijado de perfil. Ahí está. ¿Es ese? @SPI1978, si lo queréis comprobar. Pues los 3 libros tienen película, así que el que no le gusta leer, que Yo vea la voy película. contento porque de 5 obras recomendadas he consumido 3. O sea que para lo que es mi media, estoy Pero bien. escucha, Soy ¿esos libros los has leído? El mundo feliz, sí. Ahí están Ni los otros 2 que no he leído. 1984, ¿no? Ni Fahrenheit 451. No, soy un inculto, Espinosa, lo sabes perfectamente. Joder, tío, pues esos libros te los tienes que leer. No puedo decepcionar si no esperas nada de mí.
No. Ya, pero esos te los tienes que leer. Joder, ya me voy con deberes. Que son pequeñitos, Fran, tío. Léetelos, por favor. Que estaba yo, por de favor. verdad. Ya me Podemos sumar también Rebelión en la Granja. No sumes más, no sumes Hombre, más. también. No sumes más, ya está bien. Con lo feliz que soy yo en mi ignorancia espinosa y me queréis hacer una persona culta. Qué manía. No, culto tampoco. No sé, por lo menos está bien saber a qué nos enfrentamos. O sea, siempre está bien saber a qué nos enfrentamos. Aunque no podamos hacer nada para cambiarlo, pero vale, por lo pues menos pues sigue dándome está mensajes. bien es que no te tomen por idiota. Ya. Por lo menos, o dentro de lo que podemos hacer. Por lo menos que sepas que te están manipulando. Eso es, por lo menos que sepas que te están engañando. No salgo muy contento de este último mensaje, Jesús Callejo. No le veo el lado positivo, ¿eh? Lo estoy buscando, pero no. No, pues si la cultura es divertida, está claro. Y esto es como tener argumentos. Cuanto más argumentos tengas, pues mira, más divertido, ¿no? También para tomar tu propia decisión. Pero es verdad que es complicado. Por eso hay gente que al final se hace anacoreta, ¿no? Se va por ahí a vivir en una cueva, pasa de redes sociales, pasa de todo, porque es la única forma de que no te controle. Pero bueno, cuando sabes que te controlan, sabiendo que esto es un juego, pues bueno, también es divertido, y sobre todo cuando sabes las reglas del juego. Pero sencillamente intentar no llegar a la estupidez supina como nos quieren hacer llegar. Eso sí que será lo peligroso. El lado positivo de todo esto, de este Mindfax edición especial y larga, Sergio, que nos acabamos de marcar, es que lo hacemos por una buena causa y lo destinamos a buenas obras. Lo hacemos por mejorar el mundo y lo hacemos porque nos divertimos también y porque nos gusta juntarnos. Y efectivamente no tenemos ningún interés económico, ni de ego, ni crematístico, y todo lo que recaudamos lo donamos a buenas causas en el mundo, que en esta fase de la temporada es ayudar a la Fundación Pascual Maragall a luchar contra el Alzheimer, y dentro de poco será ayudar a Médicos Sin Fronteras a que erradique todas las injusticias que hay por el mundo o todas las que pueda. Ahí vamos a estar aportando lo poquito que podemos. Y a que tengas un micro nuevo, Sergio. Eso es muy importante. Un micro nuevo. Pues queridos Mindfactors, dejadnos vuestros comentarios, que seguro que habrá muchos, en Spotify, en iVoox, en Twitter, @Mindfax_, y en 7 días estamos de vuelta con un par de episodios muy especiales. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. 4 de abril 1984. Creo. Al pasado o al futuro, a una era en que el pensamiento sea libre. Desde la era del Gran Hermano, desde la era de la policía del pensamiento, un hombre muerto os saluda.